Bueno, vale, empezamos. La, el lunes terminamos con la parte de los actuadores. Acabamos aquí en esta diapositiva, donde se comparaba un poco de forma genérica pues, los diferentes tipos de actuadores y, como ya comentamos, pues dónde se utilizaría cada uno. Bueno, en esta diapositiva no pone nada de dónde se utilizaría cada uno de ellos. Bien, siguiente parte. El tema de los sensores, la sensórica. Entonces, la función de los sensores es ayudar al robot o al robot que nosotros diseñemos a realizar su trabajo, ¿no? Bien. A ver, estoy abriendo aquí. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues asegurar el posicionamiento del robot en el lugar del espacio en el que queramos. Esto, pues bueno, a veces es sencillo, pues por ejemplo, en un robot industrial, aunque pueda parecer lo contrario, es relativamente sencillo, pues porque pues simplemente tenemos los ejes del robot, pues solo tenemos que poner sensores que nos permitan averiguar en qué ángulo está el eje. Pues un encoder digital absoluto, del que hablaremos un poco más adelante, pues ya tendríamos toda la información necesaria. Teléfono. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en un robot móvil, un robot que se desplace del suelo, si ponemos un sensor acoplado al eje del motor, pues ese sensor nos va a decir si el motor está girando o no está girando, pero no nos va a decir si el robot se está moviendo, ¿vale? Para eso necesitaríamos una rueda externa que fuese midiendo el movimiento del robot, ¿no? Una rueda adicional que, aparte de la rueda motriz, permitiera leer ese movimiento. En algunos sistemas, pues por ejemplo en vehículos, en coches, esto se llama la quinta rueda. Tenemos una rueda un poco más pequeña puesta en el suelo que nos permite realizar ese cálculo, ¿vale? Pero no es común ver esta quinta rueda. Entonces, pues también nos podríamos basar en acelerómetros o en otro tipo de tecnologías para asegurarnos de si cuando hemos mandado una orden de mover, realmente nos estamos moviendo o nos hemos quedado quietos. Pero ese sensor inercial tampoco nos dice si hemos patinado un 10% y entonces el movimiento no ha conseguido ejecutarse totalmente. Así que muchas veces los sistemas de navegación, de guiado de robots móviles tienen que apoyarse en sistemas externos que permitan ubicar al robot en algún punto del espacio dentro de la instalación. Pueden ser sistemas vía radio, pueden ser sistemas vía visión artificial, pero hay algo que tiene que servir como apoyo a esta sensórica, ¿vale? Y esto, yo os digo, probablemente es más complicado
de diseñar y de gestionar y de manejar que no un encoder para un robot industrial. Bien, entonces, pues bueno, de forma resumida, tendríamos aquí en esta tabla los tipos de sensores más comunes. Entonces, hay sensores que están pensados pues para ubicar la presencia o ausencia de algún elemento dentro de la instalación. Entonces tendríamos los sensores inductivos, capacitivos, de efecto Hall, de célula Reed, ópticos, de ultrasonidos, de contacto, ¿vale? Hablaremos de todos ellos, ¿no? Sensores de posición, pues analógicos o digitales, más baratos o más caros. Evidentemente, todos los sensores que sean digitales en este momento son preferibles. Incluso algunos de los que figuran en la lista de los analógicos, tenemos chips que ya, aunque el principio de medida del sistema sea analógico, el principio de localización de la posición sea analógico, tienen un interface digital con el exterior, ¿vale? Entonces eso será siempre preferible. Y sensores de velocidad. Pues en realidad la mayor parte de los sensores de posición se pueden utilizar como sensores de velocidad porque la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, si traducimos esa derivada en incrementos, pues los incrementos de posición a lo largo de un tiempo constante nos permiten calcular la velocidad del sistema. Bueno, pues vamos con los sensores de... No tenía... Espera, a ver, que de un año para otro ya no me acuerdo qué es lo que está en las diapositivas. Vale, están desordenados. Vale. Bueno, pues entonces el primer tipo sería el sensor de posición. Entonces tendríamos la familia más utilizada de sensores en robótica son los encoders, encoders incrementales o encoders absolutos. Entonces tiene, la idea es bastante sencilla. Tenemos un LED emisor de luz. Normalmente se utiliza luz infrarroja porque es la que menos interferencias provoca con la luz natural del exterior, y un fototransistor que detecta si hay luz en el LED o no hay luz en el LED. También se intenta que el fototransistor tenga su máxima sensibilidad a la longitud de onda en la que está emitiendo el diodo LED, para evitar interferencia de ruidos. Diréis, pues bueno, si el encoder te lo venden como una caja cerrada, bueno, sí, algunos encoders te los venden como una caja cerrada, pero hay otro tipo de encoders muy comunes, que son los encoders de herradura, que tú los adaptas, los montas en un disco que lleve estas marcas ópticas, ¿vale? O sea que al final lo que tenemos es un disco donde regularmente tenemos esas rayitas, esas que tenemos por aquí, ¿no? Estas rayitas que tenemos por aquí, que no dejan pasar la luz. Entonces, cuando el disco gira, o sea, cuando tenemos, ¿no?, el disco con estas ranuras que están pintadas de negro,
Normalmente es una base de metacrilato sobre el que pegamos o el que hay dibujada pues estos guiones, ¿vale? Entonces, como os digo, pues podemos tener un sensor tipo herradura, un sensor que viene de esta forma, que lleva aquí unos agujeros para fijación, ¿vale? Y entonces, visto de medio lado, pues el sensor tiene esta forma, ¿no? Con los puntos para fijar los agujeros. Y entonces aquí medio va el disco, ¿vale? De tal manera que tenemos el emisor y el receptor. ¿Mm? Y entonces en medio del disco pues no deja pasar la luz. ¿Vale? Se utilizan siempre en un encoder incremental se utilizan siempre dos sensores. ¿Vale? Y estos dos sensores se montan desfasados 90 grados. ¿Vale? Pues sí. Bien. O sea, yo tengo un sensor y tengo otro sensor al lado, ¿vale? De tal manera que este sensor queda con respecto a lo que son las rayitas negras, ¿vale? Si un sensor está ubicado en esta posición, y aquí tendríamos la siguiente rayita negra, ¿vale? Donde aquí estaría el centro de la línea, pues desde aquí hasta aquí tendríamos 360 grados, ¿vale? Aquí tendríamos 180 y aquí tendríamos 90 grados, ¿vale? Entonces, un sensor lo tendríamos ubicado en esta línea, en esta posición, y otro sensor lo tendríamos ubicado en esta posición. Vale. Cuando tenemos los sensores montados así, el sensor A y el sensor B, ¿qué es lo que ocurre? Pues si tenemos el disco girando en el sentido de las agujas del reloj, pues por ejemplo, en el sensor A vamos a tener una señal así y en el sensor B vamos a tener una señal de esta forma. O sea, es la misma señal que la señal A, pero desfasado a 90 grados. Y si tenemos el disco girando en sentido inverso, pues podemos volver a pintar esta señal A, tendrá esta forma, y la señal B ahora va a tener esta forma. Vale. Entonces, tenemos que tomar una señal como señal de reloj, por ejemplo, la señal A la llamamos señal de reloj, y otra señal la tenemos que tomar como dirección, como sentido de giro. De tal forma que si tomamos, por ejemplo, los flancos descendentes de la señal de reloj como señal de referencia, o sea, cada vez que encontramos un flanco descendente, lo que vamos a hacer es contar un paso. Si la señal B, cuando tenemos el flanco descendente, está en 1, pues entonces quiere decir que estamos girando en el sentido de las agujas del reloj. Si cuando tenemos el flanco descendente la señal B está en 0, quiere decir que estamos girando en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿vale? Entonces, esto me permite contar los pasos que tenemos en el encoder y a la vez saber en qué sentido estamos girando. Podríais decir, ¿y para qué queremos el sentido? Si yo ya sé si he mandado girar el motor a la izquierda o a la derecha. Bueno, si yo siempre comando la señal sobre el motor, pues entonces ya está, no hace falta tener en cuenta la variable de sentido.
Pero muchos robots, sobre todo los robots colaborativos modernos, permiten un modo de programación en el que los motores quedan libres de tensión y tú vas moviendo el robot con la mano y le dices, pues mira, ve memorizando el movimiento que estamos haciendo y después repite tú el movimiento. Pues bueno, para poder memorizar ese movimiento, ahora sí que necesitamos conocer el sentido de giro del eje del motor. ¿Vale? Bien. Y otro elemento que se suele añadir en los encoders incrementales es una referencia de cero, o sea, una marca que me dé un impulso en cada vuelta, para tener una referencia de dónde empieza a contar el motor dentro de una vuelta. ¿Vale? Pues bueno. Y luego estarían los encoders absolutos. Entonces, la idea del encoder absoluto es que yo tengo varios sensores montados en línea y entonces cada uno de estos sensores me está leyendo un valor. Pues un 0, aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 1, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Vale? Entonces, en estos sensores que están montados en una línea recta, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits, pues me darían una posición de 0 a 127 dentro de este disco. Normalmente los sensores absolutos, los encoders absolutos comerciales, pues hablamos de resoluciones de 24 bits, o sea, dentro de una vuelta tener 2 elevado a 24 posiciones diferentes, ¿vale? Que ya me daría una precisión suficiente para que yo monto esto no no en el eje del motor, porque el motor normalmente iría conectado con una reducción, sino que lo monto ya directamente en el eje del robot. Entonces ya me dice cuál es la posición concreta dentro del eje del robot que tengo en este momento. Otro tipo de sensor son los resolvers. Los resolvers es un sensor analógico, también se les llama sensores seno-coseno, aunque a veces el principio de funcionamiento no es el mismo, pero bueno, el resultado, la salida que proporcionan, pues es la misma. Entonces, la idea del resolver es que yo tengo una bobina que genera una señal alterna y entonces a esa bobina tengo acopladas otras dos bobinas. Entonces tengo un núcleo que se mueve dentro del eje. Entonces, en función de la posición de este núcleo, de este campo que tengo aquí, pues la tensión que voy a tener en cada una de las dos bobinas es diferente. Midiendo la diferencia de tensión, la diferencia de fase entre las bobinas, sé cuál es el ángulo de giro, sé dónde está bueno, este en realidad es distinto, ¿vale? Lo que tengo es una bobina giratoria, corrijo, tengo una bobina giratoria y entonces en función de la posición del ángulo de la bobina, pues tengo una tensión distinta. Otros resolvers lo que hacen es, tengo un imán fijo que al final, pues, que está girando, el motor está girando. No son sensores de posición, sino de velocidad, más bien. Y entonces, aunque sea un sensor de velocidad, me dice la posición dentro de cada vuelta del eje, ¿vale? Entonces, pues bueno, de esa forma analógica podemos medir la posición. Claro, ¿qué es lo complicado aquí? Medir la diferencia de fases.
bueno, complicado. Tengo que poner supongo que lo habréis estudiado con amplificadores operacionales, un detector de paso por cero de la señal alterna. Entonces tengo que poner un detector de paso por cero en cada una de las dos bobinas y entonces medir el tiempo que pasa desde que se dispara un detector de paso por cero hasta que se dispara el siguiente detector de paso por cero, ¿vale? Entonces, pues bueno, es analógico, pero luego lo puedo tratar digitalmente añadiendo simplemente estos circuitos de detección de paso por cero. Luego estarían los denostados potenciómetros. ¿Por qué denostados? Pues porque no son precisos, no tienen mucha resolución, o sea, al final dice, vale, he puesto este potenciómetro, es un potenciómetro bobinado, es un potenciómetro de calidad, pero claro, en el borde del potenciómetro yo tengo los hilos, ¿eh? Yo tengo los hilos aquí encima del borde del potenciómetro y entonces el cursor lo que está haciendo es pasar por encima de estos hilos, ¿vale? Así que tampoco puede detectar nada más pequeño que el grosor de un hilo. Así que si en este potenciómetro le hemos dado 2000 vueltas al hilo, pues solo podemos detectar 2000 posiciones diferentes, ¿vale? Entonces, pues no tiene mucha resolución comparado con el encoder absoluto que hablábamos de 24 bits, ¿vale? Segundo problema, la estabilidad térmica pues es dudosa. De nuevo, si es un hilo, este hilo si se calienta se va a dilatar y entonces la resistividad del hilo va a ser diferente, ¿vale? Por lo tanto, no me va a dar una buena estabilidad. Pero si pongo, por ejemplo, un potenciómetro multivuelta, como este potenciómetro que tenemos aquí, que a lo largo de 10 vueltas me da toda la resolución del potenciómetro, hombre, pues igual podría llegar a conseguir una buena resolución. Pero ¿cuál es su ventaja más importante? El precio. Son los tipos, excepto los encoders incrementales, que un encoder incremental de pocos pasos lo podemos encontrar por unos pocos céntimos. Son los tipos de sensores más baratos, los sensores de posición más baratos que podríamos encontrar. ¿Vale? Bien. Más tipos de sensores. Sensores basados en, como los resolvers, en una excitación con una señal sinusoidal de una bobina y la medición en una pareja de bobinas del resultado de esa señal. Pero ahora, en vez de tener un sistema giratorio, lo que tenemos es un núcleo que se va moviendo de forma lineal. Entonces, este núcleo se va moviendo de forma lineal y eso provoca un cambio de nuevo de fase en las tensiones que encontramos en la bobina, en cada una de las dos bobinas del secundario. Ventaja, bueno, pues claro, habrá dos tipos de articulaciones en un robot o uso, ¿no? Articulaciones circulares o articulaciones lineales. Pues bueno, pues este sensor sería un sensor de precisión, igual que el resolver, pero aplicado a un sistema lineal sin necesidad de añadir pues algún mecanismo para transformar el movimiento lineal en un movimiento giratorio. También se pueden tener sensores
lineales digitales tipo encoder, sí, podríamos tener lo mismo, ¿no? Si tenemos como una regla donde vamos teniendo las marcas y ponemos un sensor de herradura para que vaya moviéndose por el interior de esta regla, o sea, la regla a la que se mueva y el sensor de herradura esté fijo, también podremos realizar esta detección de posición con un encoder incremental o incluso con un encoder absoluto si modificamos lineales. Sí que se suelen ver, absolutos yo no he visto nunca, pero teóricamente lo podríamos construir. Bien, pues eso. ¿Qué ventajas tiene este tipo de sensores? Pues que es muy lineal, es muy sensible, tiene una buena respuesta dinámica. La respuesta dinámica, ¿qué quiere decir? Pues que si movemos rápidamente el núcleo, obtenemos rápidamente una modificación en la salida. ¿Cuánto tiempo se retrasa, cuánto tiempo se retarda desde que se produce el movimiento hasta que nosotros podemos leer o interpretar la salida? Problema, pues podemos conseguir un sensor de estos que se mueva a 1 metro. Pues no, comercialmente no hay. Los que hay con esta tecnología pues se mueven unos cuantos centímetros. Entonces, o ponemos un sistema de desmultiplicación mecánica, pues eso. O, a ver, tendremos problemas. Vale. Bueno, pues mira, si está aquí lo que estaba diciendo yo. Las reglas ópticas. Entonces, es un sensor equivalente a un encoder incremental, pero con una tal. Y sistemas parecidos al que hemos visto antes, al LY, pero que permitan una longitud mucho mayor, sería este tipo, el inducto SIN. Entonces, lo que tenemos ahora es esta bobina, que es la que tiene el campo magnético variable, o sea, la que genera un campo magnético variable a partir de una señal sinusoidal que se mueve por dentro de esta regla. Entonces, con este tipo de sistema, pues tenemos desplazamientos mayores, ¿no? De sensores de 1 metro, de 2 metros, ¿vale? Para ya poder aplicarlo a sistemas más grandes. La medida de la velocidad, pues bueno, todos sabemos que se puede medir la velocidad a partir de la posición, calculando pues la variación de la velocidad, midiendo, o sea, la variación de la posición, midiendo incrementos de posición. Entonces, de esa forma podríamos realizar estos movimientos. Y luego la dinamotacométrica pues sería el sensor clásico utilizado como medidor de velocidad. ¿Cuál sería la ventaja de la dinamotacométrica? Pues que es simple de conectar. Al final es un motor de corriente continua. Incluso pues muchos fabricantes antiguamente, cada día menos, te proporcionaban la dinamo montada ya sobre el eje del motor. Te lo vendían todo como un mismo elemento. Problemas. No es lineal. O sea, para que la dinamo tacométrica nos genere tensión, tiene que haber excitación. Y entonces solo hay excitación si está girando. Así que
el comportamiento de la dínamo a bajas velocidades deja mucho que desear. Segundo, la dínamo, al igual que un motor de corriente continua, tiene escobillas. Entonces, cada vez que está pasando, cada vez que está cambiando la escobilla de posición, no está generando un glitch. O sea, no está generando un ruido eléctrico, un glitch que puede entrar en nuestro sistema y nos puede volver locos. O medir la tensión de la dínamo ya no es medir la tensión en un instante. Habrá que ponerle un filtro pasabajos para quitar esos glitches, o habrá que tomar como medida la media a lo largo de un tiempo. Por lo tanto, de nuevo, la respuesta dinámica se ve comprometida y no nos da una buena respuesta o una respuesta todo lo idónea que promete la teoría. No, tú pones una dinamo tacométrica que eso ya te funcionará perfectamente sin ningún problema. Sensores de presencia. Los sensores de presencia, una de las principales características de un sensor de presencia es su radio de acción. ¿A qué distancia son capaces de leer? Entonces, dependiendo de ese radio de acción, tendremos que escoger un modelo u otro. El segundo estaría en el principio físico. ¿Cuál es el principio físico que utilizan para medir? En un sensor, por ejemplo, inductivo, lo que hacemos es medir los cambios de la permeabilidad magnética del medio. O sea, suena un poco raro, ¿no? El sensor inductivo, ¿dentro qué lleva? Dentro lleva una bobina que le hacemos circular por un campo eléctrico de sinusoidal de alta frecuencia, y es como una bobina que llevas el entrehierro abierto, ¿no? O sea, si dejásemos una bobina de esta forma. Espera, a ver, que me están llamando. Vale, ya está. Una bobina con el entrehierro abierto, ¿vale? Entonces tenemos la bobina, tenemos aquí el entrehierro, y entonces, claro, parte del campo magnético que está circulando por este entrehierro se cierra a través del aire. De tal manera que si nosotros insertamos aquí un material ferromagnético, pues entonces va a cambiar la permitividad del medio. Y entonces va a cambiar la corriente que está circulando por esta bobina, la corriente con la que estamos excitando la bobina. Vale. Midiendo esas variaciones de corriente, podemos detectar si tenemos un elemento ferromagnético a mayor distancia o a menor distancia. Normalmente llevan un calibrado, entonces yo lo que hago es establecer un umbral. Pues cuando el elemento ferromagnético pasa de este punto, pues tenemos una báscula de Smith dentro del sensor inductivo, entonces nos cambiará la salida de 0 a 1, ¿vale? Nos da una salida cerrado o abierto. Entonces, estos sensores inductivos, pues incluso fijaros que se fabrican de esta forma. Un tornillo de métrica 8 con 2 tuercas. Entonces esto yo lo inserto dentro de una chapa de la máquina, al que le hago pues un agujero, un taladro de 9 milímetros, y lo dejo fijado
perfectamente. Entonces, cada vez que pase por delante de aquí una pieza metálica o un hierro, pues dentro de la zona de, ¿no? Como el aura que está detectando el campo magnético, pues me dirá, ¿hay pieza? No hay pieza, ¿vale? Entonces, ¿dónde se podrían utilizar estos sensores? Se puede utilizar este sensor para detectar la posición de una pieza de forma muy precisa. Hombre, pues no, porque te va a detectar lo mismo si la pieza está aquí, que si la pieza está aquí, que si la pieza está aquí, ¿vale? Te va a decir que hay pieza, no te va a decir exactamente está pasando por aquí en este instante. Vale, entonces, por ejemplo, ¿dónde sería la aplicación? Pues me está viniendo ahora a la cabeza pues un TFG que hemos presentado ahora de un cacharro para un material compuesto y entonces hay que saber si el operario se ha acordado de meter la tuerca. Pues entonces se pone un sensor inductivo en el lugar donde debería al lado cerca de donde debería estar la tuerca y entonces el sensor inductivo nos va a decir si se ha acordado el operario de poner la tuerca o no hay tuerca. Entonces si no hay tuerca se para el proceso, ¿vale? Una máquina rotativa donde tiene que pasar por distintas fases. Pues bueno, pues si esta es la parte que se va moviendo de la máquina, pues yo voy insertando estas piezas metálicas en la cadena de unas piezas metálicas en la cadena de funcionamiento de la máquina y entonces me dice, pues sí, ha pasado, no ha pasado, ¿eh? O tener, pues, por ejemplo, un disco metálico y en el disco metálico hago agujeros, ¿no? Entonces el sensor lo pongo en línea de tal forma que está alineado con uno de estos agujeros. Entonces lo que quiero medir es la velocidad de giro de esta rueda, ¿eh? Pues entonces estos pasos, estos flancos de paso por cada agujero, esta señal que me va a ir dando de 0 a 1, pues midiendo el tiempo me permitirá medir la velocidad, ¿vale? O sea, hay cientos de posibilidades diferentes de aplicación de este tipo de sensores, porque además son sensores muy robustos, que fallan muy pocas veces y bastante estables. Una vez lo dejas montado y calibrado en la posición que tú quieres, pues no hace falta tocarlos. El estándar es de trabajo con PLCs, o sea, la mayor parte de estos sensores son de 24 voltios y algunos los encontramos en 12 voltios y raro es el que es de 5 voltios. Pero bueno, como lo que dan es una señal digital de salida, pues suele ser sencillo poner un adaptador de los niveles de tensión de salida para que podamos medir pues eso, estos valores digitales. Y si lo que queremos medir o lo que queremos detectar no es metálico, pues entonces si lo que queremos medir o lo que queremos detectar no es metálico, pues entonces no podemos utilizar este tipo de sensor. Otra solución son los sensores de tipo capacitivo. Si lo que queremos medir es un plástico, vidrio, pues entonces los sensores capacitivos podrían ser otra solución. El sensor capacitivo, la idea es prácticamente la misma, pero digamos que lo que tenemos es una placa de un condensador y entonces el medio que tenemos aquí hace de
¿no? Tenemos una placa de condensador y luego la otra placa de condensador estaría conectada a tierra. Entonces lo que tenemos por aquí es medir la capacidad del aislante que tenemos en este punto. Así que si yo meto en medio pues un material dieléctrico, tipo un plástico, tipo un vidrio, que tenga de nuevo una medición dieléctrica diferente del aire, pues entonces se va a detectar perfectamente cuál es pues eso, el material. Estos sensores, así como los inductivos, digo que son muy fiables, tú lo montas y ya te olvidas de él, no te da ningún problema. Los capacitivos, claro, como lo que estamos midiendo es la capacidad dieléctrica del medio, también estás midiendo la capacidad dieléctrica del aire y eso cambia con la humedad relativa. O sea que te encuentras que, pues sí, lo has calibrado, funcionaba, pero luego dentro de 2 semanas hay que volver a recalibrarlo. ¿Por qué? Pues porque ya la humedad relativa del aire no es la misma que el día que lo calibraste, ¿eh? Sobre todo si el material que quieres detectar pues tampoco se diferencia tanto con el aire, ¿vale? Entonces, pues bueno, bien, pero a veces problemas. Los ópticos por reflexión, pues entonces se trata de que yo tengo un sensor óptico, que tengo aquí una fuente de luz que me está emitiendo luz y yo tengo aquí un sensor, ¿vale? Entonces, si pasa por en medio un objeto que refleja la luz, pues esa luz es recibida por el sensor y de nuevo tengo un umbral programado a partir de cierta cantidad de iluminación, pues entonces me recibe la luz. Problema de los ópticos por reflexión: este objeto tiene que reflejar la luz. Entonces dice, bueno, vale, venga, yo quiero medir botellas, pero una botella, el vidrio, un vidrio transparente, no refleja la luz, más que en algunas determinadas condiciones o en algunos ángulos. Absorbe la luz. Pues mal. Yo tengo un objeto que es negro mate. Un objeto negro mate no refleja la luz, absorbe la luz. ¿Vale? Entonces yo necesito una superficie brillante, una superficie que refleje la luz. Pero luego el lugar donde monte este sensor tiene que ser absorbente de la luz. No puede ser brillante, porque si no, si es brillante, me va a reflejar la luz y me va a devolver un falso positivo. ¿Vale? De nuevo, si decíamos que un sensor inductivo, la precisión, la ubicación del objeto está dentro de un área de 1 centímetro o así, en un óptico por reflexión eso es todavía mucho más, ¿eh? Es todavía una superficie mucho más imprecisa, ¿vale? Yo en alguna instalación que he montado, al final tuvimos que montar algún sensor de estos donde necesitábamos precisión en el posicionamiento, pero tenía que ser un sensor óptico por reflexión utilizando luz láser. Entonces, utilizando luz láser, pues bueno, iba por una fibra guía onda y conseguías una precisión de milímetros, ¿eh? con eso. Pero también
dice, ¿y si cambiamos, y si apagamos una luz? Si apagamos una luz ya no es lo mismo. Hay que retocar otra vez la calibración. No era una cosa que funcionase fina del todo, incluso siendo un sensor caro, ¿eh? Utilizando luz láser como luz de origen. Si no, pues bueno, son todos de luz infrarroja. Pregunta, ¿cómo sabemos si un sensor que me da luz infrarroja está roto? Si la luz infrarroja no es visible. ¿Quién me lo sabe decir? Exactamente, una cámara de vídeo. Cogéis la cámara del móvil y grabéis con la cámara del móvil el sensor. La cámara del móvil sí que tiene sensibilidad en el infrarrojo. Entonces, si está encendido, vais a ver la iluminación en la cámara, ¿vale? Pero si no está, y si está rota la lámpara o el diodo LED, pues entonces no vais a ver nada. Y por último sería el óptico por barrera. Tengo el emisor y el receptor. El emisor me emite la luz y entonces lo que tengo es un catadióptico, ¿vale? Una superficie reflectante que yo monto aquí. Entonces, si hay un objeto en medio que me absorbe la luz, pues no vuelve el reflejo del catadióptico. Y si no, pues se me devuelve el reflejo del catadióptico y muevo el objeto. Sería el típico sensor pues de un garaje, que seguramente lo habréis visto todos, para que si estás pasando con el coche por en medio, pues no se te cierre la puerta. Pues bueno, esto en una fábrica, en una empresa, pues donde tenemos la cadena y están pasando objetos, están pasando paquetes, pues tenemos muchos puntos donde tenemos aquí el sensor óptico por barrera para saber que contar objetos que están pasando por aquí o saber que realmente están pasando los objetos, que no ha habido un atasco de distintas opciones tendríamos. Y el otro de los últimos elementos con los que nos encontramos en los robots son los sensores terminales. Entonces, los sensores terminales son las herramientas, los sensores no, los elementos terminales. Los elementos terminales son las herramientas que conectamos en el extremo del robot. Estas herramientas realmente es lo que permite utilizar el robot dentro de una aplicación concreta. Y sin ellos, pues el robot pues no es nada, porque tener un robot para que se mueva, pero que no haga ningún trabajo útil, pues entonces no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué tipos de elementos podríamos tener? Pues podríamos tener, por ejemplo, pinzas de presión. Entonces, pinzas de presión habría dos elementos característicos. Con desplazamiento angular, que sería una pinza de este tipo. Tenemos la mordaza esta que se cierra sobre el objeto, o desplazamiento lineal. Tenemos dos dedos, dos garras que se van moviendo linealmente. El accionamiento de este tipo de elementos terminales sería normalmente neumático, con presión aire. Tenemos aquí las entradas de aire. Lo que hacemos es cerrar o abrir la garra, o con motores eléctricos. Este sería un ejemplo de motores eléctricos. Aquí tenemos dos motores eléctricos, uno en cada lado de la garra, para asegurar el cierre.
El objetivo de este tipo de elemento terminal pues sería el transporte y la manipulación de piezas en las cuales hacer presión sobre la pieza no sea un problema. No se trata de transportar huevos, se trata de transportar piezas metálicas. La mayor parte de las veces la garra o la pinza se fabrica adaptada a la forma exacta que va a tener la pieza. O sea, si queremos mover unas piezas fresadas que tienen determinada forma el material en bruto, pues se busca esta adaptación. Dice, anda, y si tienes 7 tipos de piezas diferentes que acabas fabricando a lo largo del año, pues igual tienes que tener 7 garras distintas e ir montando y desmontando las garras. Algunas veces tenemos elementos terminales multiherramientas. Entonces, en un eje tenemos una herramienta y si gira la mano 90 grados tenemos otra herramienta distinta. Entonces, el robot puede utilizar varias herramientas sobre el mismo elemento terminal. Otro tipo de elemento que podríamos tener son pinzas de enganche, ganchos. Entonces, el accionamiento sería neumático o eléctrico y de las que se utilizaría para piezas de grandes dimensiones sobre las que no podemos ejercer presión. Pues, por ejemplo, un ejemplo de pinza de enganche es cuando cogemos los barriles. Los barriles llevan aquí en el borde, tienen una especie de, ¿no? una parte que sobresale. Entonces, cogiendo una pinza que vienen cogidas de esta forma y aquí tienen un punto, un eje que las une, las dos pinzas, pues si tiramos para arriba, la propia presión que hace el peso del barril, pues hace de enganche sobre la pieza, ¿vale? Entonces no necesitamos un sistema que esté realizando fuerza para sujetar el barril. Esto os hablo de barriles de estos estandarizados de 75 litros, me parece que son 75 o 100 litros, y que pues se transportan en barcos o se utilizan en muchos elementos, muchas aplicaciones, ¿vale? Otro tipo de elemento que se suele utilizar son ventosas de vacío que funcionan con efecto Venturi. O sea, tenemos aquí el tubo y hacemos circular una corriente de aire a gran velocidad y entonces eso provoca el vacío en esta parte de la ventosa, que es donde se hace la succión. Pues las ventosas se utilizan muchísimo para mover muchos tipos de piezas que tienen pesos no muy elevados y que su característica es que son materiales, tienen una superficie plana, no porosa. Entonces, es incluso, ya os digo, chapas de acero se podría hacer, pero bueno, ya láminas de plástico o cristales o cartones, pues se mueven utilizando esta técnica. El accionamiento es con aire, aprovechando la instalación de aire comprimido de la fábrica o del lugar donde tenemos el elemento.
la máquina. Y también podríamos utilizar un electroimán. Entonces, el mismo bidón u otro elemento ¿vale? Pues cogemos un imán, pues le aplicamos corriente eléctrica y entonces sujetará la pieza y la podrá levantar o no os quitamos la corriente y entonces la pieza queda suelta. Pues son los imanes estos gigantescos que se utilizan en las chatarrerías para mover los coches u otras piezas. El problema de los imanes es que solo funcionan con piezas ferromagnéticas, no funcionan con aluminio, por ejemplo. ¿Vale? Más tipos de herramientas que podríamos encontrar. Pues una herramienta clásica de la industria de la robótica son las pinzas de soldadura por puntos. ¿Y por qué digo clásica? Pues porque los primeros instalaciones robotizadas se empezaron a utilizar para este trabajo, la soldadura por puntos de la estructura de un vehículo, ¿vale? Entonces, tienen una forma, no sé si tengo aquí alguna foto, no tengo ninguna foto. Tiene una forma... Vamos a ver, volver. Tiene una forma característica. Pues no, está hoy tonto, no. Más que tonto. ¿Vale? Que viene a ser esta forma. Y luego aquí tienen un elemento de acción que lo que hace es que una pieza gira sobre la otra para que se toquen las dos puntas de los electrodos. ¿Vale? Entonces, el problema o la complicación de este tipo de sistema es que esta parte que he pintado es el secundario de un transformador. Entonces, acoplado a este secundario está el primario del transformador, ¿vale? Una bobina con un montón de vueltas para que por aquí hagamos circular una corriente no muy elevada, ¿vale? Pero por aquí pues tiene que circular una corriente de entre 900 amperios a 3000 amperios según el material que nosotros queremos soldar. El hierro se suelda con corrientes inferiores, el aluminio se suelda con las corrientes más elevadas, ¿vale? Entonces, este transformador pues acaba pesando 50-60 kilos, o sea, es una herramienta que necesita de un robot potente, porque no es cualquier cosa lo que tenemos que mover. Para aplicación de soldadura, pues también estaría la soldadura por cordón. Entonces, cuando estamos haciendo esta soldadura por cordón, pues tiene que haber una aportación de material, ¿no? Entonces, además de los electrodos que están generando la corriente eléctrica para poder soldar el cordón, pues tenemos que tener por aquí un alimentador de el material que estamos aportando en la soldadura. Una cosa más grande todavía y más complicada es un robot que mueva el cucharón de la colada de una fundición, ¿vale? Esto entraría dentro de la soldadura por puntos o la soldadura por cordón. Entra dentro de ese tipo de trabajo, que son trabajos repetitivos, que son trabajos no muy agradables, pero que también se pueden hacer por personas, no hay
mucho problema de realizar este trabajo, pero que son trabajos de mucha responsabilidad, ¿eh? O sea, en la estructura de un vehículo es muy importante que todos los puntos de soldadura se hagan de forma correcta y se hagan de la misma manera. Entonces, claro, si lo realizamos con operarios, pues la realidad es que se van a olvidar algunos puntos de soldadura, van a faltar algunos puntos de soldadura y no tienen por qué realizarse todos de la misma forma, ni aplicando la misma presión, ni durante el mismo tiempo, ¿vale? Entonces, en las fábricas de vehículos aparecían muchos errores en los vehículos debido a malas soldaduras o problemas en la soldadura, ¿eh? Todavía siguen apareciendo, pues porque al final, cuando el robot hace el trabajo, si el robot falla, se rompe el transformador o ocurre cualquier cosa, pues la soldadura se queda sin hacer, ¿eh? Y luego en la parte de control de calidad, pues hay que verificar, hay unos puntos de control para verificar que esas soldaduras se han hecho de forma correcta, ¿no? Y entonces, cuando vas paseando por las fábricas de coches, ¿no? Como la Opel bueno, la Opel porque la tenemos aquí al lado, ¿no? Y entonces he estado allí muchas veces. Pues entonces ves que hay muchos coches que los devuelven al taller, ¿eh? Hay algunos coches que los devuelven al taller porque el robot ha hecho mal algo. Entonces en la parte de control de calidad pues se descubre y hay que completar, hay que reparar esas soldaduras mal hechas a mano, porque ya volver a meterlo otra vez para que suelde el robot no es posible, ¿eh? Sería una tontería. Y tampoco van a tirar el coche. Vale mucha pasta la chapa. Pues eso, un cucharón de colada es un trabajo peligroso y además, pues que no sé, es como muy agobiante, ¿eh? Estás en un sitio que manejando un metal a 2500 grados de temperatura, entonces, pues bueno, el calor que hay ahí es extenuante y no es un buen entorno laboral. Entonces, pues bueno, si un robot se encarga de mover ese cucharón para sacarlo de la fundición y moverlo hasta el lugar donde se rellenan los moldes, pues entonces será más sencillo hacer ese trabajo de forma correcta y sin peligro para los operarios. Atornilladores, pues atornillar distintos elementos de una estructura, ¿eh? Ves robots de estos de tipo Escara poniendo tornillos y casi no ves los tornillos más que cuando acaba el robot y los cuentas los que ha montado. Como en el caso de la soldadura por arco, que había que hacer un aporte de material, pues aquí hay que aportar los tornillos. Entonces tiene que haber un sistema de alimentación de tornillos. O sea, hace ya bastante tiempo, ¿no? Cuando empezó este tema de la robótica industrial, pues había una clasificación bastante diferenciada entre los robots que se utilizaban para hacer soldadura por puntos y los robots que se utilizaban para pintar, ¿eh? Eran los dos trabajos más utilizados en las fábricas de coches para los robots. Hoy en día pues ya se utilizan en más cosas, incluso para montar algunas partes del vehículo, pero no existe la fábrica completamente automatizada, porque hay cosas que los humanos hacemos mejor o de forma más eficiente que los robots y al revés, ¿eh? Dice, pues hay que poner el cableado del coche, hay que montar el cableado dentro de la estructura del coche. Pues un robot no
de momento no se sabe hacer eso o no se hace eso. Y en fábricas en las que se ha intentado conseguir un mayor grado de automatización, por ejemplo, las fábricas de Tesla en Estados Unidos han tenido que recular, han tenido que volver marcha atrás, porque si hacían esas operaciones con robots, no conseguían llegar a la producción necesaria para que la fábrica fuese rentable. Bueno, pues eran muy distintos los robots utilizados para pintura, donde el peso de lo que estoy manejando es mucho más pequeño, pero yo necesito que los movimientos del robot sean mucho más precisos y sean como más gráciles, ¿no?, que los que hace el robot de soldadura, que los robots de soldadura. Hoy en día ya cualquier robot industrial lo puedes utilizar para soldar por puntos o para pintar, ¿eh? No hay esa distinción que había a principios de los años 90. Entonces, pues bueno, los robots de pintura, uno de sus requisitos es que, claro, tienen que ser capaces de conseguir un mejor movimiento de la pistola de pintura, y tienen que ser capaces de meterse por más recovecos para poder pintar, ¿no?, tanto lo que es la parte exterior del vehículo como las caras interiores que quedan por la parte interna del chasis, ¿no? Pues entonces tienen que ser estos robots pues un poquito más currados que los robots originales de soldadura. Las operaciones de fresado lijado, pues para hacer agujeros, eliminar rebabas, pulir, cortar una pieza, serían robots muy similares a los robots de pintura, a los que pues les hemos acoplado una lijadora, un taladro, una fresadora, algo para poder realizar estas operaciones, ¿vale? Son más raros de ver, pero es posible. Cañón láser, ¿no? Esto ya lo idóneo, ¿no?, para las películas de ciencia ficción. Un robot con un cañón láser montado para matar a los humanos. Entonces, pues bueno, los cañones láser son muy útiles para el corte de materiales. La mayor parte de los sistemas que tienen cañones láser para cortar piezas, y se pueden cortar piezas metálicas de 7, 8, 10 centímetros de grosor, o sea, tienen potencias muy elevadas. Son del tipo mesa de coordenadas. O sea, hay una mesa de coordenadas por donde vamos moviendo el láser que está fijo en algún punto, y entonces la pieza se va moviendo para que se corte, ¿eh? Y esto sería lo mismo con un láser, que en un sistema de corte por agua, o tal. Entonces, la idea es acoplar este láser en el extremo del robot para poder realizar pues operaciones que serían geométricamente más complejas que las que tú puedes hacer en una mesa plana. Poder hacer operaciones en tres dimensiones. Y pues bueno, igual que el cañón de corte sobre la mesa de coordenadas, pues tenemos el corte con agua a presión sobre la mesa de coordenadas o sobre el robot. ¿Con el agua a presión cortan acero? También cortan acero con el agua a presión, ¿vale? Igual no espesores tan grandes, pero sí que realizan. En Zaragoza hay 3 o 4 empresas que se dedican a este tipo de trabajos, y la verdad que si hay ocasión de ir a verlas, pues es bastante impresionante cómo trabajan. Alguna vez vi un vídeo de estos, dicen, de seguridad laboral, ¿no?
y salía un vídeo de 5 o 6 operarios en China metiéndose debajo de una prensa mientras la prensa estaba prensando piezas, ¿no? Evidentemente, pues eso es un riesgo tremendo, y uno de los lugares de las empresas donde más accidentes, incluso accidentes mortales, se producen, pues es en la zona de las prensas. No ya solo porque te pueda coger la prensa, sino porque a veces al cortar el material o al plegar el material saltan trozos de las piezas y te pueden alcanzar si estás cerca. Entonces, pues bueno, un robot para que introduzca el material en bruto en la prensa, pues, pues estaría bien. Tampoco sé si habéis estado alguna vez en una línea de prensas. Normalmente la primera prensa entra una chapa de acero en forma de rollo, o sea, la alimentación de la primera prensa es muy sencilla. Simplemente se va introduciendo esa chapa que viene en una bobina gigante dentro de la prensa, y la prensa va cortando la chapa. Pero hacer algo que tiene un perfil complejo, como la puerta de un vehículo, requiere de pasar por varios ciclos de prensa. Requiere que la misma pieza la vayamos pasando de una prensa a otra. No se hace todo de un único golpe, no se puede hacer todo de un único golpe. Entonces, la extracción de la pieza prensada y la introducción en la siguiente en la siguiente prensa de la línea de prensas, pues es algo que puede hacer perfectamente un robot, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es construirle una garra, una mano adaptada a la forma del objeto que va a mover, y entonces nos lo llevará de un sitio a otro de la prensa. Y podemos añadir seguridades al sistema, o sea, poner sensores, por ejemplo, inductivos en los lugares donde tiene que apoyarse la pieza que va a pasar por el segundo ciclo, para saber si la pieza está bien puesta o no está bien puesta, para saber si el robot la ha cogido o no la ha cogido, y optimizar el proceso, porque podemos intentar que el robot lo haga a la máxima velocidad posible, y entonces de esa forma, sincronizando las prensas, pues optimizar nuestra línea de prensas, que si es algo que si lo hacemos con operarios, pues claro, para que el sistema sea seguro, tiene que ser mucho más lento. Tenemos que tener en cuenta que hasta que el operario no sale de la zona de la prensa, no puede ir al pupitre para darle al botón de activar la prensa. Entonces hay una serie de tiempos perdidos que se pueden optimizar utilizando robots. Y una plegadora, pues es una plegadora de chapa, que tiene el mismo problema de seguridad que la prensa. Otra de las acciones muy comunes de los sistemas robotizados es el paletizado o despaletizado de materiales. O sea, normalmente el material en bruto nos llega en forma de palés, y cuando sacamos el material procesado lo tenemos que volver a poner en otro palé. Entonces, pues bueno, sacar las piezas del palé pues puede significar que tengamos que contratar a una persona más para trabajar en la línea de producción, y quizás pues no es el trabajo más agradable del mundo, ir sacando, ¿no?, piezas del palé para introducirlas en la línea de fabricación. Y luego lo mismo, una vez que hemos terminado de fabricar el producto, pues ir poniendo fila de producto, capa de cartón de protección, fila de producto, capa de cartón de protección, ¿vale? Trabajos muy repetitivos
y que pues a la larga pues se pueden automatizar o con un robot o con una instalación robotizada. No tiene por qué haber un robot explícitamente, sino que hemos podido automatizar este proceso de paletizar y despaletizar. ¿Vale? Cada día más la soldadura se sustituye por adhesivos. O sea, al final determinados materiales, utilizando el adhesivo adecuado, pues podemos conseguir una fuerza, una capacidad de conexión similar a la que le conseguiríamos con soldadura. Por ejemplo, las cocinas, las de Balay o las neveras que hacen o los hornos que hacen, pues algunas de las uniones o bastantes de las uniones utilizan adhesivo en vez de utilizar una soldadura. Entre otras cosas, muchas veces porque son distintos tipos de material, ¿no? Entonces si tenemos una encimera, tenemos el vidrio, pero ese vidrio lo que lleva es luego una chapita para poder atornillar el vidrio a la cocina. Pues bueno, entre el vidrio y la chapa va un adhesivo, ¿eh? para, para poder unir ambos elementos, ¿eh? Y no se despega en la vida, o por lo menos al menos en el periodo de garantía del aparato, que solo hay que exigir 2 años. Pero bueno, bromas aparte, pues eso, pues estas uniones pueden durar siempre. La cuestión es estudiar cuál es la química de ese adhesivo con esos materiales y escoger el adecuado. Un tipo de material que se utiliza pegamento siempre son, por ejemplo, los tubos de PVC. Los tubos de PVC que se utilizan en los desagües van pegados con un adhesivo que esa unión se llama soldadura química. ¿Por qué? Pues porque una vez que lo has pegado, cuando se seca, ya te da igual hacer lo que quieras. Tienes que cortar el tubo y poner otro tubo nuevo. No hay forma humana, ni con calor, ni con un disolvente, de soldar de soltar aquellos elementos que se han unido. Y por último, pues sería el flameado, ¿vale? Una cosa así como muy espectacular, pero que en algunos procesos industriales hace falta darle un paso por una llama, con un soplete a una pieza para pues quitar grasa, para quitar algo que luego facilite su posterior tratamiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto también se puede robotizar, también hay robots que lo hacen. Vale, bueno, y hasta aquí el tema 2. Estos 2 temas son como de introducción, y un tema donde ya empezamos un poco más en serio, las cosas que van para examen, que digo yo, es el tercer tema, ¿no? El tema de herramientas matemáticas para la localización espacial. A ver, cierro busco el otro. Este tema 3, pues bueno, la mayor parte de las cosas de las que hablamos ya las conocéis, porque no son más que cosas de física y tal. Pero bueno, lo vamos a repasar un poco para que no tengáis problema.
Vale, entonces fijaros aquí este robot, tenemos aquí esta garra súper especializada para realizar algún tipo de trabajo. Bien, sistemas de referencia. Cuando estamos hablando en robótica industrial, normalmente tenemos un punto en el espacio que es nuestra referencia fija, un punto de referencia sobre el cual vamos a referenciar todas las acciones, todos los movimientos del robot. Ese punto debería de estar ubicado en algún lugar en el que fuese fácil medir la posición. Normalmente lo que nos interesa saber es dónde está el extremo del robot, dónde está la punta del robot o dónde está algún elemento dentro de la herramienta del robot. O sea, ubicar la herramienta del robot en algún punto del espacio. Bueno, pues lo primero sería qué tipo de sistema de referencia debemos de utilizar. Y entonces habría tres tipos de sistemas de referencia, ¿no? El cartesiano, el cilíndrico y el esférico. La verdad es que usaremos siempre el sistema cartesiano, o sea, decir cuáles son las coordenadas x y z desde ese origen hasta un determinado punto, ¿vale? Aunque, pues eso, existirían el sistema cilíndrico, que es dar el módulo, la proyección en R sobre el eje XY y la altura del punto, la altura en Z, y luego el ángulo con respecto al eje X o el ángulo con respecto al eje Y, ¿vale? Sería cualquiera de las dos cosas serían válidas. O luego el sistema esférico. El sistema esférico pues, estaría basado en dar el módulo de el vector posición, R, y luego dos ángulos. Un ángulo, por ejemplo, con respecto al eje X y otro ángulo con respecto al eje Z. De esa forma quedaría perfectamente referenciado la ubicación del extremo del robot. Otra cuestión que también es necesario citar o comentar es el tipo de sistemas de ejes que vamos a utilizar. Entonces, el tipo de sistemas de ejes es de extrogiro, ¿vale? Entonces, los ejes X y Z, los valores positivos de esos ejes X y Z es como si fuesen los dedos de la mano derecha, donde el dedo gordo está puesto en el eje X y luego tenemos el eje Y y luego el eje Z, ¿vale? Para formar en los tres un sistema de coordenadas. El sistema diédrico se puede llamar este sistema de coordenadas. ¿Vale? Entonces tendremos en el pulgar el eje X, en el índice el eje Y y en el corazón el eje Z, ¿vale? Entonces, si ponemos la mano de los tres dedos, a ver si encuentro dónde está la cámara. Aquí está la cámara, ¿vale? Si ponemos la mano de esta forma con los tres dedos, tendremos X, tendremos Y, tendremos Z. En la escuela tengo, se me ha quedado allí, viene muy bien imprimirse o tener o fabricarse con tres lapiceros del IKEA este sistema de referencia, porque si no,
la podemos cagar muy fácilmente. Entonces, normalmente se cuenta con dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia fijo que está en alguna parte de la base del robot, y un sistema de referencia móvil que se encuentra en el extremo del robot, ¿vale? Y entonces normalmente hay que conocer qué transformación tenemos que hacer para poder trasladarnos desde el sistema de referencia fijo de la base al sistema de referencia móvil del extremo del robot. ¿Por qué nos interesa trabajar de esta forma? Pues porque el robot en su extremo lo que tiene montado es una herramienta. Entonces, a veces lo que hay que hacer es fijar posiciones o ubicar posiciones con respecto a la herramienta del robot. O sea, decir, pues mira, es que la esquina de la herramienta del robot está desplazado respecto a este sistema de referencia móvil, pues 10 centímetros en el eje X, 5 centímetros en el eje Y, 2 centímetros en el eje Z, ¿vale? O sea, digamos que si tenemos el robot, vamos a tener un sistema de referencia fijo en la base del robot, un sistema de referencia que le llamaremos S sub 0, ¿vale? Y ahora el robot, y os digo, ¿dónde está ese sistema de referencia? Bueno, en algún sitio que sea fácil medir, ¿no? Y ahora el robot pues tiene sus articulaciones con sus ejes, ¿no? Y en el extremo de la mano del robot nosotros tenemos otro sistema de referencia móvil que se mueve con el robot. Y si queremos referenciar un punto en el espacio, pues tenemos que referenciar este punto del espacio con unas cotas X y Z respecto a este sistema de referencia móvil. O sea, es fácil referenciar este punto con respecto a este sistema de referencia móvil. Pero nos interesará siempre conocer cuál es la ubicación de, y este sería, por ejemplo, el sistema N, ¿vale? El que está ubicado en este punto del espacio. ¿Vale? Pero será necesario conocer cuál es la transformación que tenemos que hacer para que este punto podamos conocer cuál es su ubicación en el espacio desde el origen, aunque lo hayamos referenciado con respecto al sistema de referencia móvil. ¿Vale? Bien. Entonces, pues bueno, como ya he dicho, vamos a utilizar el sistema de coordenadas cartesianas, aunque existen los otros. Primer elemento que vamos a utilizar. El primer elemento que vamos a utilizar son las matrices de rotación. Entonces, una matriz de rotación nos permite describir la orientación de un objeto en el espacio o, en nuestro caso, de una articulación. Entonces, es una matriz de 9 elementos que representa una rotación en el espacio. Propiedades de esa matriz. Es una matriz ortogonal, es una matriz cuadrada, 3×3. El determinante de esta matriz es siempre 1 y una propiedad muy importante, el rotacional de la matriz es igual a la inversa de la matriz. ¿Y cómo la calcularíamos? Pues como el producto escalar de los vectores directores de la base. O sea, el módulo de I, vectores directores de una base de referencia fija, módulo de J
por coseno de tita, ángulo que se forma entre ambos, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esto? Pues bueno, por ejemplo, o sea, quiero decir, tenemos nuestro sistema de referencia fijo, que es X y Z, ¿vale? Entonces, para no complicar las cosas, vamos a ir moviendo los ángulos de uno en uno y vamos a ir viendo cuál sería la matriz de rotación si movemos cada uno de estos ángulos. La primera opción sería mover un ángulo alfa en la dirección del eje X. Vale. Fijaros, si nosotros cogemos el eje X apuntando hacia nosotros, el desplazamiento positivo lo entenderemos como un giro en sentido contrario de las agujas del reloj del ángulo alfa. ¿Vale? De tal manera que los ejes X y Z se convertirán en los ejes U, V y W. ¿Vale? Entonces, eso, multiplicamos cada uno de estos elementos de la matriz, hacemos cada uno de estos productos. El eje Y sub X por el eje Y sub U. ¿Vale? Entonces multiplicamos Y sub X por Y sub U y no ha habido desplazamiento. Por lo tanto, el valor que tenemos es 1. Multiplicamos Y sub X por J sub V. Como Y y J están a 90 grados el uno del otro, pues entonces no. O sea, X, a ver, ¿no? Es que esto... Sí, esto, bueno, sí, lo pone aquí. X y V están a 90 grados el uno del otro, pues el coseno de 90 es 0, pues entonces es 0, ¿vale? Siguiente, IX por KW. De nuevo, el IX por el W están a 90 grados, pues 0. JY por IU. El eje Y sería este, el vector director sería J, y ahora si lo multiplicamos por la U está a 90 grados, pues 0. JX por JV. Tenemos J en el eje X, o sea, la dirección de J es la misma que el de Y, por JV, que es la misma dirección que este. Entonces, lo que tenemos es el coseno de alfa, ¿vale? Tenemos aquí JY por KW. El J lo tenemos aquí, el K lo tenemos aquí. Entonces, lo que tenemos es 1 por 1 por el coseno de 90 más alfa. Bueno, pues el coseno de 90 más alfa es lo mismo que el menos seno de alfa. ¿Vale? KZ por IU. KZ por IU, 90 grados, 0. KZ por JV. KZ por JV tenemos este ángulo, ¿vale? Entonces, el coseno de este ángulo es lo mismo que el seno de alfa, el seno del mismo ángulo. Y por último, tenemos KZ por KW. Tenemos este ángulo de aquí. Entonces, este será el coseno de alfa. ¿Vale? Bueno, pues este sería la primera matriz de rotación obtenida de ese producto escalar que hemos definido en esa matriz inicial
y el giro del ángulo alfa. Bueno, pues ahora vamos a repetir lo mismo para cada uno de los tres ejes principales. O sea, vamos a rotar según alfa, vamos a rotar según tita para el eje Y. De nuevo, es una rotación en sentido contrario de las agujas del reloj. Y el vector, la matriz de rotación que conseguimos en este caso sería esta. Bueno, esto es phi, más que, sí, este es phi. Y este sí que sería tita, ¿vale? Y según el eje z, giraríamos el ángulo tita, ¿vale? Entonces, tenemos cada una de estas matrices de rotación. De tal manera que si la rotación es más complicada, hemos rotado según dos ejes, pues entonces la matriz de rotación resultante la podríamos obtener como el producto matricial de las combinaciones de rotaciones unitarias. Claro, ¿el producto de matrices es conmutativo? No, el producto de matrices no es conmutativo, pero tampoco es conmutativa la rotación de dos ejes en cualquier orden. O sea, si rotamos primero el eje X y luego el eje Y, no llegamos a la misma posición del espacio que si rotamos primero Y y luego X, ¿vale? Entonces esto tiene sentido. El sentido matemático es el mismo que el sentido físico, ¿vale? Entonces es muy importante, no es conmutativo, ¿eh? Tenemos que rotar siguiendo un orden establecido. ¿Y ahora dónde tengo yo el ratón? Tenemos que rotar siguiendo un orden establecido, como os decía. Entonces, el orden en el que se multiplica las matrices es el inverso al que hacemos las rotaciones. O sea que si hacemos una rotación primero en X, luego en Y y luego en Z, el producto que tenemos que aplicar es el que vemos aquí. Multiplicamos el rotacional de Z por el rotacional de Y por el rotacional de X, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuenta este sentido inverso. ¿Vale? Entonces, eso, acordarse de que esto sería una rotación, o sea, primero rotación de alfa en X, segundo rotación de phi, o no sé cómo se en Y, y tercero rotación de tita en Z, ¿vale? Ese sería el orden en el que hemos realizado las rotaciones para llegar a que la composición de matrices que tenemos que hacer es la de orden inverso al orden de las rotaciones. Vale, ¿y cómo nos saldrá el rotacional que obtengamos? Pues bueno, pues nos puede salir aquí un pequeño infierno, ¿no? de estas operaciones. Pero también tener en cuenta que, y claro, primero se multiplica esta por esta y luego se multiplica esta por el resultado, ¿vale? El orden también es importante, ¿eh? No podemos hacerlo en cualquier orden. Siempre multiplicamos de izquierda a derecha, las matrices. Bien, este rotacional sigue teniendo las mismas propiedades. El determinante de esta matriz es la unidad y bueno, se llama ya, bueno, sí, R, ¿no? Rotacional. El rotacional, la transpuesta sigue siendo igual a
a la inversa, ¿vale? Bueno, no sé si es conveniente recordar cuál es la matriz transpuesta, pero bueno, por si acaso, vale. Una matriz transpuesta, lo que hacemos es que cambiamos las filas por columnas. Entonces esta sería la operación de transposición sobre la matriz. Y una matriz inversa quiere decir que esa matriz por la matriz inversa es igual a la matriz unitaria, ¿vale? Entonces, pongo barras de determinante, pero son paréntesis de matriz. Bueno, supongo que ya me entendéis, ¿no? Una segunda opción para definir la... ¡Buf! Ya me he pasado de hora, ¿no? Sí. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, en esta parte de las matrices. Y pues bueno, seguimos el lunes.